Empieza ahora el nuevo capítulo. Empezamos a escribir los próximos capítulos, años de vida abundante. Y este mes queremos reaccionar de una manera muy puntual a cosas que tienen que ver con iglesia. Vamos a hablar de los valores, vamos a hablar en su momento de los valores del reino implantados acá en Vida Abundante. Vamos a hablar del voluntariado, de lo que es el servicio, la fuerza que se requiere para servir a Dios en una iglesia, que la gente, cada uno de nosotros. Y hoy voy a hablar de finanzas. Una vez al año, cuando presentamos nuestro informe financiero, donde viene la carta de la firma que nos audita una vez al año, cosa que no es barata y es largo, es un proceso muy profesional y nos pasan por un pascón, por un sedazo fino. Ese día hablamos de finanzas en Vida Abundante, una vez al año. Así que aquí voy. Es un tema que hablo porque lo creo, porque lo vivo y porque intento practicarlo antes de hablarlo. De otra manera no tendría ni fuerza, ni visión, ni autoridad. Déjeme empezar con una de esas necedades de abuelo. Los abuelos siempre se pasan enseñándole a todo el mundo videos y fotos, pero solo es una narración. Olivia, nuestra nieta mayor, que tiene 2 años apenas, ha costado mucho quitarle la chupeta. Si usted tiene algún consejo de cómo se hace eso, ya lo intentamos de varias maneras. No afloja la bendita chupeta. Es un problema porque cuando se va a acostar dice: Pepe, quiere su chupeta. Y entonces ha sido complicado, ¿verdad? Intentamos con chile tabasco, con algunas cosas de esas, pero no ha habido forma. Y un día de estos estamos hablando con ella por la pantalla. Hola, Oli, que esto y que el otro. Y algo pasó y entonces Gis empieza a llorar, pero a llorar fingidamente, porque ella no hizo algo, alguna cosa. Entonces Gis le llora, no sé qué. Entonces Oli ve a su abuela, quien ama, ¿y qué hizo? Se sacó su chupeta y se la dio a su abuela. Y Gisela ahí sí lloró de verdad, ahí sí empezó a miquear de verdad, porque eso es increíble, que ella haya hecho una cosa como esa, porque sabemos que no la afloja. Cuando está su hermana menor con su propia chupeta, Oli pasa, se la quita y se la empuja a ella misma. Una cosa. Nosotros, en nuestro infantilismo, continuamos con una palabra que decíamos de niños: mío. Esta chupeta es mía, esta muñeca es mía, eso es mío. Y nos aferramos a las cosas. Ahí crecemos y seguimos diciendo mío. Cuando uno viene a Dios, al Señor, algo tiene que ocurrir. Espera que nosotros vayamos a madurar. Pablo toma este tema, el tema de las finanzas del reino, de las finanzas de iglesia, y le dedica 2 capítulos enteros. Segunda de Corintios en el capítulo 8 y en el capítulo 9 enteros. El marco contextual es muy interesante, porque la iglesia de Corinto es una iglesia que ha pasado por varias facetas, han crecido, se han desarrollado, pero hay un área en la que no han terminado de saltar muchos de sus miembros, y es en el área financiera. Entonces Pablo les dedica 2 capítulos enteros y les dice: vean, Corintios, gente de Corinto, la iglesia de Macedonia, una iglesia carenciada, sufrida. Los romanos habían entrado, ellos eran ricos, toda esa zona en metales. Los romanos habían devastado aquella ciudad de Macedonia. Ahí hay una iglesia, les dice Pablo. La iglesia de Macedonia es una iglesia generosa a pesar de sus carencias. Y se las quiero poner de ejemplo, les dice Pablo a los corintios. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo hoy toma aquella historia y también quiere desafiarnos a nosotros.
para que sigamos creciendo en esto. El mensaje se llama finanzas de reino. Lo primero que quisiera decir es que las finanzas del reino se mueven por principios y no por órdenes. No es un tema de ley, no lo es. No lo es. Es un tema de valores y de principios. Dice Pablo en 2 de Corintios 8:7. Pero ustedes, hablándole a la iglesia en Corinto, así como sobresalen en todo, ustedes son una iglesia maravillosa, extraordinaria. Dice, han crecido en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Tarea, les dice Pablo, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pablo les dice, hay tarea, hay reto y hay desafío. La generosidad cristiana es algo en lo que cada uno de nosotros debe crecer. La pregunta es, ¿desde dónde arranco? ¿Cuál es mi mentalidad? ¿Tengo una mentalidad limosnera cuando estoy hablando del reino de Dios? ¿Tengo una mentalidad herida, cerrada, lo que me pasó, lo que me dijeron, lo que vi y sencillamente es un tema blindado para mí? ¿Desde dónde arranco? El capítulo 9 y el verso 5 señala el punto más bajo de arranque y es el corazón tacaño. Ahí está. Pablo lo llama literalmente así, y hay que entender que una persona tacaña es una persona idólatra, enferma de apego a lo material. Así que vamos a hablar de este tema. Le pedimos a Dios que nos guíe, que nos ayude, que no nos permita separarnos de un centímetro de lo que la Biblia nos enseña. 4 principios de las finanzas del reino. Señor, aquí estamos, ayúdanos, guíanos. Gracias por esta nueva oportunidad, un capítulo nuevo para escribir. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos durante este mes de celebración que nos ha fortalecido, nos ha refrescado el alma, el corazón. Gracias porque la iglesia sale motivada, visionaria, sale con palabra tuya, desafío tuyo a esta nueva etapa. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Señor. Amén. Ok, 4 principios. Aquí está el primero que extraigo de 2 de Corintios 8 y 9. Aquí está el primero en cuanto a finanzas del reino. Vea qué interesante. Cuando se habla en la Biblia de lo que es dar, de crecer en dar, no es por allí por donde se arranca. La Biblia, cuando habla de dar, dice que eso solo le pertenece a la gente que es, en primer lugar. Que lo que domina a un ser humano no es el hacer, sino es el ser. Que cuando se fomenta solo el hacer, que implica el dar, y no he hablado de lo que es el ser, sencillamente la ecuación no va a dar. Tengo que aprender a hacer para poder dar. Dice capítulo 8, así arranca Pablo, verso 2. Leo de la segunda parte del verso 2. Dice, de los macedonios a quienes se pone de ejemplo a los corintios. Ellos abundaron en rica generosidad. Vea qué palabras para describir. Soy testigo, no es que me contaron, que dieron espontáneamente, está en las entrañas de ellos, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. La iglesia en Jerusalén la está pasando mal y ahora Pablo les dice, llega una oportunidad. Pero los tiene que poner de ejemplo porque no es a ellos a quien alguien les ruega. Son ellos los que ruegan de ser parte de ese apoyo a la iglesia en Jerusalén que la estaba viviendo mal. ¿Qué pasaba con ellos? Eran generosos, crecientemente generosos.
tenían un espíritu de privilegio. Ellos se sentían socios de reino. Ellos se habían asociado con Dios de tal manera que cada vez que se presentaba la oportunidad se sentían privilegiados de dar, pero primero porque ellos eran y eran integrales. Dice Pablo, se dieron a sí mismos. Primero, no era un tema de tirar unas monedas en una canasta. Ellos eran en primer lugar. Las finanzas del reino no inician con hacer, inician con ser. El mejor ejemplo que podría dar, que me viene a la mente, es Job. Y lo digo por las tres facetas que la Biblia presenta en su libro de este hombre. Job, que llegó a ser el hombre más rico de Oriente, es muy interesante, porque lo que se habla de él es que era. ¿Qué era Job? ¿A qué me refiero con ser? Vea la descripción. Antes de hablar del drama de su vida, vea lo que se dice de él. 1:1 de aquel libro. En la región de Uz había un hombre. Vea este hombre descrito. Este hombre es, no hace, es en primer lugar. Lo que hace y lo que logra es producto de lo que es. Había un hombre recto, intachable, tiene temor de Dios, vive apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. Él era antes de hacer, él era antes que dar, antes de tener. El caso de Job, rico, la calamidad lo atropella. Esa es la parte de la historia que todos conocemos. Lo atropella, ¡pum!, la calamidad. Todas las vacas flacas de a una le cayeron encima. Todas. Todas. Pero este hombre no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No cambia porque era. No hacía. Lo que hacía era porque era recto, perfecto, intachable, con temor de Dios. Cuando lo pierde todo y termina rascándose con una lata a la sarna, sigue siendo. Lo invitan a maldecir a Dios. ¡Maldiga a Dios! No, él es en primer lugar. Así que era paciente, así lo vemos. Ordenado, nadie puede prosperar si no es ordenado. Íntegro, humilde, es el sendero a la estabilidad financiera. Interesante también, cuando uno ve los mandamientos, hay algunos mandamientos que Dios establece. Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos. Algunos de ellos no están en ninguna constitución. En ninguna. Pero si hay uno que no está de ninguna manera, es ese: no codiciarás. Es que interesante. Imagínense que nuestra ley dijera 1 mes de cárcel a toda persona que codicie el bien de su vecino. Estaríamos pelados en las calles. Por fin. No existe una cosa como esa, porque no lo vemos de esa manera. ¿Qué es lo que Dios sabe que yo necesito saber? Que la atracción desmedida y enfermiza por los chunches puede producir en mí, en mi familia, y puede producir en un país. ¿Qué es lo que Él sabe que yo necesito saber? Seguramente está describiendo el espíritu del ser humano, ilustrado en una calcomanía de bumper de carro en la parte de atrás, que decía: el que muere con más juguetes gana. Eso no es cierto. Eso es cínico. Eso describe el materialismo en el que nosotros vivimos, donde nos medimos los unos a los otros por los chunchitos que tenemos puesto o las cosas que podemos esgrimir, que nos volvemos locos por los aparatos. Job era, los macedonios eran. Pablo desafía a los corintios para que sean. Y Dios en una mañana como esta quiere que yo
también crezca en ser y que me pueda desarrollar. Cómo doy refleja lo que soy. Es lo que está diciendo Pablo. No necesariamente alguien que tiene es alguien que es. Lo voy a decir muy feo. Espero que usted me entienda, no es peyorativo o específico hacia nadie, puede aplicarse a quien le corresponda. Hay una persona que podría tener $1,000,000, pero no valer ni un centavo. Estudiando para este fin de semana, escuchaba a Panasiuk, un maestro de finanzas. Lo que más me llamó de su enseñanza la atención fue un soneto que citó. Lo leo para usted, muy corto. Y me gustó mucho y pensé en utilizarlo porque termina la última frase hablando del ser de una manera elegante. Dijo, citando a Francisco Luis Bernardes en este soneto: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Atención. Porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Usted y yo somos, en esencia, lo que nuestras raíces dicen que somos. El segundo principio es un principio vital. Usted sacaría un 100 en este principio si le dijera quién es el dueño de todas las cosas. Por lo menos intelectualmente en el quiz sacaríamos muy buena nota. Voy por el principio segundo, que es el principio del señorío, que básicamente Pablo subraya varias veces. Escojo solo un renglón para extraerlo. Dios es el dueño de todas las cosas. Y eso usted y yo decimos, amén, amén, hermano. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es vivir que Él es el Señor de todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo seguimos aferrados a nuestra chupeta. Él es el Señor de absolutamente todo, dice Pablo. Y viene tejiendo los argumentos a los corintios. Se los dejo de tarea, léalo, reléalo. Segunda de Corintios 8 y 9. Verso 9 del capítulo 9. Les dice, como está escrito, les cita la Biblia, el Antiguo Testamento. Como está escrito, repartió, está hablando de Dios, repartió sus bienes. Él hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Está hablando de todo lo que existe. Repartió sus bienes a una causa que es la causa de Dios, la bancarrota moral y espiritual que tiene toda la raza humana, quebrados en todo sentido. Básicamente Pablo está diciendo que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, todo. El Salmo 24, cuando uno, después de haber leído el 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lindísimo, romantiquísimo, de violín, y luego viene y nos dispara en el verso 1, del Señor es la tierra, la bolita donde vivimos, todo cuanto hay en ella, todo, el mundo, y atención, aún los que lo habitan, todo es de Él. Se llama señorío. Él es el Señor y dueño. La implicación directa es que nosotros somos administradores. De casualidad, algo está a nombre suyo, pero el verdadero dueño es Dios.
y daremos cuenta de la forma en que utilizamos cada uno de los bienes que Dios ha puesto en nuestra administración. Así que nuestro pensamiento de lo material revela nuestro carácter y demuestra la calidad de nuestra fe. Que Dios es el dueño de todo implica que es también el proveedor de absolutamente todo. Y en este tejer de pensamiento de lo que son las finanzas del reino, quiero utilizar una ilustración curiosa, con una curiosidad bíblica. Solo hay un milagro narrado en los 4 evangelios. Hay unos que solo están en un evangelio. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, solo Juan 11. Hay otros evangelios que registran 2 de los milagros de Cristo, ellos, otros 3. Pero en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo hay un milagro registrado por todos. Interesante. ¿Por qué? Es un milagro que no pareciera tener algo diferente a los demás en cuanto a la grandeza de Jesucristo. Es el milagro de la multiplicación de los pancitos y los pescaditos. Ese milagro solo está, el único milagro que está en los 4 evangelios. Interesante. Tomando la historia de Juan, la óptica del evangelio de Juan, capítulo 6, aproximadamente 10,000 personas están ahí, porque dice que habían 5,000 varones, la forma de contar en aquella época. Añádele a las mujeres, añádele a los niños, fácilmente 10,000 personas. Llega la hora de almuerzo, los discípulos, que son unos infelices, le dicen: Jesús, oiga, llegó la hora de almuerzo, suene la corneta, dígale a la gente que ya escampó, que ya se pueden ir a su casita, que si quieren volver, vuelvan mañana, nosotros tenemos hambre. Jesús se vuelve y les dice: nosotros les vamos a dar de comer. La reacción de ellos, de infarto: Señor, no hay plata para tanta cosa, o sea, no hay. Imagínese el Uber Eats viniendo por todo este montón de gente, o sea, no hay. Estamos en problemas serios. Y en medio de todo eso aparece un chamaco. Dice la Biblia que aparece un muchacho con su lonchera. ¡Wow! Y dice: yo sé que no es suficiente, don Jesús, pero aquí está esto. Juan 6 describe que comieron todos, que Jesús había agarrado aquello, lo levantó y dice que oró y dio gracias. Dar gracias cuando estamos comiendo no es una rutina, es realmente: Señor, gracias. Lo bendijo y luego dice que repartió, y ahí empezó, pum, 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 pum. Comieron, dice, hasta que se saciaron. Y luego Jesús dijo algo impresionante. Dijo: recojan, porque nada se desperdicia. El señorío obliga a la absoluta administración y vigilancia. No se desperdicia nada. Es interesante. ¿Cuántos recogieron? ¿Cuántas canastas recogieron? 12. No sé si Jesús quería que hicieran una sopa de cabezas de pescado después, o un budín, no sé. Lo único que sé es que Jesús no desperdicia nada. Y sobraron 12 cestas. Y cada uno de los discípulos la cargó por un buen tiempo, para que nunca olvidaran quién es el Señor de todas las cosas. Pero le voy a decir cuál es uno de los flachazos que le venían a la mente a ellos. Es impresionante lo que Dios puede hacer con mi lonchera. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. Seguro alguna vez he dejado de dar el 10% de mis ingresos a Dios. Seguro alguna vez. No lo recuerdo. Desde que empezó mi peregrinar con Dios. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Lo vivo, lo creo, porque sé lo que Dios es capaz de hacer con mi lonchera. Reuní a mi familia. Ya han pasado décadas de aquello.
más de 2, casi 3. Estábamos en la aventura de esto. Y nos reunimos en la sala, Andrés, Valeria, Giselle y yo. Chicos, gente, puede ser un calambre, puede ser una ocurrencia, pero es un bien familiar, así que tengo que discutirlo con ustedes, no es decisión mía. Fíjense, les dije que siento que vendamos el carro para apoyar lo que está pasando en Vida Abundante, el desafío que tengamos. Y quería compartirlo con ustedes. Puede ser un calambre, pero ustedes tienen voz y voto. Andrés, Valeria y Giselle también. Ya había hablado con Gis y ahí nos sentamos. Y les dije, no es romántico, chicos, porque si decimos que sí, les toca trolear a la escuela. No es romántico, no es romántico, no es de violín. Es una decisión. Podría ser una ocurrencia nada más, pero es unánime. Vamos para. Seguro ellos no terminaban de entender, pero votaron. No es romántico. No es obligación, era un sentir. Nadie me está ordenando eso. Es que alguna vez se me ocurrió decirle, Señor, usted es el dueño de todo lo que yo tengo. Y una cosa es decir Señor de boca y otra cosa es de corazón. ¿Se acuerda de ese verso que nunca usaríamos para ponérselo a alguien de dedicatoria? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Él es el dueño de absolutamente todo. Tercer principio. El tercer principio es el principio de la proporción. Veo muy callados, serios, meditabundos, pensativos. Me alegro. Es el principio de la proporción. Seguramente este texto es uno de los culpables de que en algunos momentos se manipule, especialmente desde iglesias de corte evangélico, a las personas. Sé lo que dice en el contexto que lo dice. Trato de vivirlo, de compartirlo, de enseñarlo. Entiendo qué es el lugar donde está ubicado. Dice 9:6 de Segunda de Corintios. Recuerden esto. Cada vez que antes era cuando pasaba el Señor de la persona que recogía la ofrenda, lo único que cambió en todo lo que hemos dicho acá es que ya no va a haber un momento en que alguien recolecte físicamente. Ahora tenemos unos buzones en las puertas donde la persona antes, durante, después puede echar, poner, aportar, como quieras llamar. Cada vez que te toca sembrar, recuerda esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y su énfasis es en la proporción, porque es verdadero, es genuino. Dice, es hasta una ley física. Si usted pone solo una semilla o si siembra un campo grande, la cosecha será diferente. Siempre tienes que tener esto en memoria. Recuerda esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Qué está diciéndole Pablo a los corintios? Que este tema de las finanzas del reino es una aventura de fe. Yo entro o no entro, participo o no participo. Básicamente, para poder cosechar, primero tengo que sembrar. No todo el mundo lo va a hacer, no todo el mundo camina sobre las aguas. El Señor viene, nos toma, inicia un proceso de renovación que incluye todas las áreas de mi vida. En Efesios 4 le dice, tienes que renovar la actitud de tu mente. Dios quiere refrescarme, restaurarme, quiere ser Señor sobre toda mi vida, incluyendo las finanzas. Cuando llama a Abraham, por ejemplo, le dice a Abraham, ven acá, deja tu tierra, deja tu parentela. Después tiene una victoria militar. Cuando viene con el botín, le sale una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, Melquisedec. Y Abraham
decide darle la 10ª parte de lo que tiene. En la primera vez no hay ley ahí, es un acto espontáneo de Abraham. Luego llega un desafío máximo, por eso es que Abraham llega a ser quien llega a ser. Por eso es que llegamos a hablar de él en el año 2000, viviendo él miles de años antes de Jesucristo, y sigue siendo una figura, es el padre de la fe. Porque Dios le dijo: ahí está tu hijo, lo quiero. Usted conoce la historia. Y él, muriendo por dentro, lo hace. El dinero tiene una fuerza espiritual. No estamos hablando de aquí de un tema eminentemente material. No. Jesucristo dijo esto: no me puedes servir a mí y servir a las riquezas. Eso dijo Cristo. No puedes. Tú puedes servir a Dios con tus riquezas, pero no puedes servir a Dios y a las riquezas. La Reina Valera es más cruda. Dice: no puedes servir a Dios y a Mamón, el Dios del dinero, el Dios de lo material. No puedes. Hay algo espiritual en esto que atrapa a una sociedad como la nuestra, donde se manejan cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, los magnates de la época, los Gates, los Rockefeller, los Soros, se creen dioses por tener miles y miles de millones de dólares. Creen que son Dios y creen que pueden modificar en una reingeniería la sociedad en la que vivimos, y han decidido, apoyados por la ONU, financiar la extirpación del cristianismo de la sociedad, financiar la agenda LGTB y financiar todo aquello que tenga que ver con el aborto. Nosotros tenemos nuestra causa y también tenemos que entender que esta causa tiene que financiarse. Es interesante. Y ahí estamos nosotros con nuestra lonchera. Nunca olvide esto: la salvación es incondicional. La bendición está ligada directamente a la obediencia. A este tema, en 9:12 de 2 de Corintios, a este tema de dar, Pablo lo llama servicio sagrado. Impresionante. No es cualquier cosa, es algo profundamente sagrado. Y voy al último concepto, el último principio. El primer principio, como lo veíamos, es un principio sumamente importante que cada uno de nosotros necesita cultivar, que tiene que ver con nuestro ser, y luego pasamos a ese ser, al señorío de Cristo, y luego la proporción, y termina Pablo desarrollando el tema de la actitud, el principio de la actitud. Este siempre me ha llamado la atención, porque el Dios de la Biblia no es un general, no es un capataz, no es un... Es extraño. El Dios de la Biblia a mí me impresiona. Tengo en contra ti algo, dice en Apocalipsis. ¿Se acuerda? Que has abandonado tu primer amor. Uno dice, ¿qué es eso? O sea, Él no solo espera que le obedezcamos, quiere que le obedezcamos por amor. Quiéreme. No solo quiéreme como debo ser querido, como debo ser amado. Es impresionante. Y aquí hay una frase muy parecida. Dice 9:7. Cada uno, tome nota de cada letra, cada uno debe dar según lo que haya decidido suyo en su corazón. Y luego dice, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la actitud? No de mala gana, no por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Es impresionante. No solo es que den, sino que den con el corazón
Correcto. La gratitud es una señal de madurez y de fe. La gratitud alegre. La manipulación que ha envenenado la forma de levantar fondos, de hablar de finanzas, de reino en iglesias. La manipulación daña la generosidad cristiana. La manipulación lesiona el modelo de Dios para financiar la extensión del reino. Las diferentes manifestaciones de manipulación producen lástima. Ay, pobrecito yo. Culpa, bárbaros ustedes que no dan, que no apoyan. Codicia, si dan, Dios les va a llenar la bolsa. O temor, si no dan, el pisuicas le vas a aparecer esta noche. La gente se horroriza. Y lo que dice Pablo es: Dios ama al que da con alegría. Eso es lo que dice Pablo. Y un dador alegre es alguien que es alguien que lo tiene a él por Señor. Y es alguien que sabe que 2 semillas dan más que una. Que soy un socio de reino, que Dios me quiere bendecir. Cuando llegamos a este lugar, más de 25 años atrás, llegamos a este sitio. Salimos del IBAD, Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Ahí nos reuníamos, un puñito de gente. Llegamos acá, ya habíamos visto la propiedad, los pastores, trajimos a la iglesia y vinimos. Pues gente, no pudimos entrar, no encontraron la llave. Entonces ahí atrás hicimos un círculo los que habíamos venido. Vamos a orar. Y Gina, una de las que cantaba, Gina, no es que interrumpió, es que le nació. Ella empezó a cantar. Y empezó a cantar de una manera profética, legítimamente profética. Levantó la voz, tenía una voz espectacular, y empieza esa muchacha a cantar. Y lo que cantaba era basado en Josué capítulo 1. El lugar donde están pisando tus pies será tuyo. Así cantaba ella. Será de ustedes. Y cantaba y todos llorábamos, y era un momento, era legítimo y real. El lugar donde estás será tuyo. Los del comité financiero de esa época nos habían dicho: no se puede comprar. No se puede. Queridos hermanos, pastores, no se puede comprar. Eso nos dijo Román. Matemáticamente, financieramente, no se puede. No pueden entrarle a esto, no pueden. Pero luego se quitó el sombrero de contador y dijo: y ahora el de feligrés. Aquí está una ofrenda de nuestra familia, Fachó, porque queremos ser de los que vean ese milagro. El milagro de que esto va a ser nuestro algún día. Y vea si lo que cantó Gina era cierto, proféticamente cierto. Que vea donde usted está sentado hoy. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Así que este es un tema profundamente espiritual. No podemos ignorar el hecho de que la Biblia lo trata con claridad, con fuerza y con desafío. Por lo tanto, debe formar parte en algún momento de la enseñanza de la iglesia. Ya que igual que en los tiempos de Nehemías, aquel famoso constructor, esta área reflejará el estado general del pueblo y su compromiso con Dios y con la comunidad de fe. Así que empiezo a concluir mi cierre narrando el llamamiento de Pedro. ¿Usted recuerda? Pedro estaba pescando. Sígame, por favor. Pedro está pescando y Jesús le dice: Pedro, ven acá. De aquí en adelante vas a ser pescador de... Exacto. De aquí en adelante. ¡Qué maravilla! Y Pedro acepta el desafío, empieza a caminar con Jesús. Allá en la aventura con Cristo, 3 años se calcula, y unos cuantos meses más con Jesús. Ahí tienen un evento que quiero recordarle, que pareciera insignificante, pero no lo fue para Pedro.
Tuvo que haberse quedado grabado en la mente. Dice, oye Jesús, fíjate que vinieron a cobrarnos los impuestos. No se especifica cuál. Jesús tiene un diálogo con ellos. Pero lo que voy es a la orden. Quizá lo recuerdes. Jesús le dijo, Pedro, ok, vamos a pagar. Te voy a pedir un favor, vete a pescar. El primer pescadito que salga, lo agarras, mete los dedos y ese pescadito va a traer una moneda. Con esa paga. ¿Me sigue? Él es el Señor de todo. Y el Señor de todo quiere usar a sus pescaditos para que traigan la moneda. Y que lo hagan con alegría, no de mala gana. Sabiendo que son socios de Dios para la extensión del reino. Y como dicen nuestros nuevos sobres, que mi moneda se va a traducir en la transformación de alguna familia, en la salud de alguna familia. Los macedonios eran socios de Dios en la extensión del reino. Pablo le extiende la invitación a los creyentes de Corinto, pero el Espíritu Santo nos desafía hoy a nosotros para que seamos gente asociada con las finanzas del reino. Capítulo 9, verso 8. Pablo llena de absolutos. Es impresionante, de absolutos ese verso. Dice, y Dios, en medio de todo lo que hemos hablado, quien vive los principios, quien es, quien lo tiene como Señor, quien sabe que el Dios de la Biblia es un Dios maravilloso, poderosamente, de proporciones. Ese Dios que ama a los dadores alegres. Ese Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Póngase de pie, vida abundante. Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento juntamente conmigo. Nos permite mirar hacia adentro, tener capacidad más fácil de reflexión. Señor del cielo, cuando vimos a nuestra pequeña Oli aferrada siempre a su chupeta, que nadie se la toque, extender su mano, nos conmovió, se nos movieron las entrañas, porque ahí había algo que solo se explica porque ama. Hemos dicho mío toda la vida. Y hay momentos en que te acercas, no porque ocupes. Tú no necesitas mi chupeta ni mi lonchera, porque tú eres perfecto, absoluto, lo tienes todo, eres el dueño de todo. Esto es maravilla cuando alguien extiende su mano con alegre gratitud, porque está comprometido con una causa, la causa del reino de Dios, y que en esta casa se traduce en su visión, que es
hacer de los miembros de la familia discípulos de Jesucristo. Así se traduce cada centavo, se tiene que traducir. Y solo te pido, Señor, en tiempos difíciles, complejos, en tiempos donde la calcomanía dice que va a ganar el que tiene más juguetes. No es cierto. No es cierto. Hay gente que es rica en esta tierra, pero pobres para contigo. Y solo te pido, Señor, ayúdanos como individuos, como familias, como iglesia, a ser ricos para contigo, porque queremos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Has sido fiel durante 30 años. Y aquí estamos. Muchos de los que hoy estamos aquí, seguramente para la próxima celebración de aniversario, no estaremos en un lugar diferente. Pero eso realmente no importa. Lo que importa es que tú sigues sentado en el trono de Señor y Rey de todas las cosas. Así que, recordando la imagen de aquel pedazo de pan que tomó Jesús, lo levantó y dio gracias. Gracias. Gracias, Señor, por la salud. Y si alguien no la tiene hoy, sopla sanidad sobre esa persona. Gracias, Señor, por el trabajo. Permítenos honrarte con nuestro trabajo. Honesto, esforzado. Y cuando viene el día del pago y hemos ganado con el sudor de nuestra frente, aquel dinero, hay una parte con la que quiero honrarte, Señor. Y saber quién es el que me dio las fuerzas, la sabiduría, la salud. Y quiero ser un sembrador del reino. Ayúdanos, Padre. Abre la mente de alguno de nosotros. Y si alguien ha estado esclavizado por lo material, solo te pido, Señor, hay cosas que solo tú puedes hacer. Ayúdanos, libéranos. Revélate, Señor. Gracias porque eres bueno. Bendigo, Padre, a cada lugar donde se predica tu palabra. Gracias por respaldar tu obra en el mundo entero. Gracias por ser fiel y bueno. Y solo te pido, Señor, prospera nuestro trabajo, prospera nuestra siembra, prospera nuestro ministerio, conforme a tu gracia y poder. Y te quiero rogar, Señor, que una vez más nos ayudes a cada uno de nosotros a entender delante de quién estamos. Del Dios poderoso y maravilloso, dueño de todas las cosas, dueño de todo. Eres el creador. Te bendigo por eso, Señor. Que tu semilla buena caiga en tierra fértil. Dice tu palabra, Señor, que no todos los corazones son tierra fértil. Pero también dice que tú eres capaz de hacer que mi corazón sea tierra buena. Y te pido que para la persona que quiere saltar de la barca para caminar con Jesús en el agua, a otra dimensión, a una nueva etapa, que no se entiende cuando alguien la cuenta, solo se puede entender cuando alguien la vive personalmente.
Levanta más socios del reino en este lugar, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, Padre. Abona mi corazón para que dé fruto en abundancia. Gracias. No quiero cerrar sin darte gracias, porque en 30 años has usado la lonchera de muchas personas para transformar familias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. ¿Le da usted un aplauso al Señor? Sí. Gracias. Que Dios los bendiga muchísimo.